La madrugada del 14 de abril de 1958 comenzó como cualquier otra en la terminal fronteriza de Tijuana. El sol apenas asomaba por el horizonte cuando decenas de trabajadores, comerciantes y viajeros se aglomeraban en las filas que serpentaban hacia los cruces internacionales. El aire fresco de la primavera todavía conservaba el olor a tierra húmeda de las últimas lluvias, mezclado con el aroma del café recién hecho que vendían los puestos ambulantes instalados cerca de la garita. Tijuana estaba en pleno auge. Desde que Baja California se había convertido en estado libre y soberano en 1952, la ciudad crecía a un ritmo vertiginoso, atrayendo a miles de personas que buscaban cruzar hacia el norte o establecerse en esta frontera de oportunidades. Roberto Mendoza, un hombre de 42 años, con el rostro curtido por el sol y las manos callosas de quien había trabajado la tierra toda su vida, se encontraba entre la multitud con su hija Lucía, de 16 años. Habían viajado desde Guanajuato durante 3 días en autobús, cargando con ellos una maleta desgastada y los ahorros de 5 años guardados en un cinturón de tela que Roberto llevaba amarrado bajo la camisa. Ese dinero, exactamente 2,300 pesos, representaba todo lo que tenían: la venta de su pequeña parcela, las joyas de su difunta esposa y cada centavo que habían podido guardar. Roberto había sido contratado como bracero para trabajar en los campos de California, y aunque el enganche no se hacía en Tijuana, muchos como él llegaban a la frontera con la esperanza de cruzar legalmente o esperar su turno. Si no tienes oportunidad todavía, puedes suscribirte a nuestro canal para seguir más historias como esta, y déjanos un comentario diciéndonos desde dónde nos estás viendo. Ahora continuemos. Lucía observaba todo con ojos grandes y asustados. Era su primera vez fuera de su pueblo, y el bullicio de la terminal fronteriza la abrumaba. Vendedores ambulantes gritando sus mercancías, niños llorando, familias enteras acampando en las banquetas con sus pertenencias, agentes de aduanas estadounidenses con uniformes impecables, revisando documentos con expresiones severas. Su padre le había prometido que del otro lado habría una vida mejor, que podrían ahorrar suficiente dinero para regresar y comprar una casa digna. Pero ella no podía sacudirse la sensación de inquietud que le oprimía el pecho desde que habían llegado a Tijuana la noche anterior. A pocos metros de ellos, 3 hombres observaban la escena con miradas calculadoras. Arturo Villegas, un exsoldado de 35 años, con una cicatriz que le atravesaba la ceja izquierda, era el líder del grupo. A su lado estaban Rafael Soto, conocido como El Tuerto por haber perdido un ojo en una riña años atrás, y Joaquín Navarro, el más joven de los 3 con apenas 23 años, pero ya con un historial de robos menores en varias ciudades del noroeste del país. Los 3 se conocían de la cárcel de Mexicali, donde habían compartido celda durante 8 meses antes de ser liberados en enero de ese mismo año. Desde entonces, habían planeado meticulosamente este golpe: asaltar a los viajeros que llevaban dinero para cruzar la frontera, aprovechando el caos y la confusión de la terminal. Arturo había estudiado los movimientos durante semanas. Sabía que los lunes y jueves llegaban más trabajadores con sus ahorros, familias enteras que vendían todo lo que tenían para buscar el sueño americano. Sabía también que la Policía Municipal de Tijuana, aunque había mejorado sus instalaciones después del incendio del Palacio Municipal en 1938, todavía estaba limitada en recursos y personal. La terminal fronteriza era un punto ciego perfecto. Demasiada gente, demasiado movimiento, y las autoridades estadounidenses solo se ocupaban de lo que pasaba en su lado de la línea. «Es hora»,
murmuró Arturo a sus compañeros, ajustándose la pistola calibre 38 que llevaba metida en la cintura, oculta bajo una chamarra de mezclilla. El plan era simple pero brutal. Joaquín entraría primero a la sala de espera principal, fingiendo ser un viajero más. Rafael se quedaría en la puerta controlando las salidas, mientras Arturo identificaría a los objetivos más prometedores. Aquellos que miraban constantemente hacia sus bolsas o maletas, los que tocaban nerviosamente sus bolsillos, los que viajaban en grupos pequeños sin mucha protección. Roberto Mendoza era el objetivo perfecto, un hombre solo con una adolescente, claramente campesino por su ropa gastada y sus modales tímidos, y llevaba esa mirada de quien carga algo valioso. Eran las 6:20 de la mañana cuando todo comenzó. Joaquín entró a la sala principal y se posicionó cerca de la familia de Roberto, fingiendo leer un periódico. Rafael se apostó junto a las puertas de salida, encendiendo un cigarro con manos firmes. Arturo caminó directamente hacia Roberto, estudiando cada detalle, la forma en que el hombre se tocaba discretamente el costado izquierdo, cómo mantenía a su hija cerca de él, cómo sus ojos recorrían constantemente los alrededores con una mezcla de esperanza y miedo. Ese, pensó Arturo con una sonrisa fría, ese lleva suficiente para que valga la pena. Lo que ninguno de los tres asaltantes sabía era que en esa misma sala también se encontraba el teniente Manuel Cortés, un oficial de la Policía Municipal de Tijuana que estaba fuera de servicio. Cortés, un veterano de 40 años que había servido en la ciudad desde 1950, esperaba a su hermana que regresaba de San Diego después de visitar a unos familiares. Había algo en los tres hombres que le llamó la atención desde el momento en que entraron, la forma en que no miraban hacia las garitas como todos los demás, sino que observaban a las personas, la tensión en sus cuerpos que parecía lista para explotar en cualquier momento, la coordinación silenciosa entre ellos que solo viene de haber planeado algo juntos. Arturo se acercó a Roberto con una sonrisa falsa. «Buenos días, amigo. ¿Primera vez cruzando?», preguntó con voz suave, pero con ojos duros que escaneaban cada centímetro del hombre frente a él. Roberto asintió nerviosamente, apretando la mano de Lucía. «Sí, señor. Vamos a trabajar del otro lado», respondió con la voz quebrada por el cansancio y los nervios. Arturo asintió, acercándose más, tanto que Roberto pudo oler el tabaco en su aliento. «Pues mire, amigo, aquí las cosas funcionan de cierta manera. Hay que pagar para que todo salga bien. ¿Me entiende?». Roberto sintió que el corazón le latía más fuerte. Había escuchado historias de extorsionadores en la frontera, pero nunca imaginó que le pasaría a él. «No tengo dinero extra, señor. Solo lo justo para cruzar», mintió, tratando de mantener la voz firme. La sonrisa de Arturo desapareció instantáneamente. En un movimiento rápido, sacó la pistola y la presionó contra las costillas de Roberto, oculta bajo su propia chamarra para que nadie más la viera. «No me hagas perder el tiempo, campesino. Sé que llevas dinero. Dámelo todo ahora o tu hija va a quedarse sin padre». Lucía ahogó un grito cuando vio la expresión de terror en el rostro de su padre. El teniente Cortés, desde su posición a varios metros de distancia, notó el cambio súbito en la escena. Vio cómo el hombre de la cicatriz en la ceja se acercaba demasiado al campesino. Vio la rigidez del cuerpo. Vio el miedo en los ojos de la muchacha. Lentamente comenzó a moverse hacia ellos, llevando su mano hacia la pistola reglamentaria que siempre llevaba consigo, incluso fuera de servicio. Pero Rafael, el que vigilaba la puerta, también lo notó. «Arturo, Madero», siseó en voz baja pero urgente. Todo estalló en cuestión de segundos. Arturo empujó brutalmente a Roberto contra la pared, apretando más la pistola contra él. «¡El dinero! ¡Ahora!»,
gritó abandonando cualquier pretensión de discreción. El teniente Cortés sacó su arma y gritó: «¡Policía, suelta el arma!». Pero Joaquín ya estaba en movimiento. Sacó su propio revólver y disparó hacia Cortés sin pensarlo dos veces. El disparo resonó en la sala como un trueno, y el pánico instantáneo se apoderó de todos los presentes. La gente comenzó a gritar, a correr en todas direcciones, empujándose unos a otros para escapar. El teniente Cortés se lanzó al suelo, devolviendo el fuego. Una de sus balas impactó en el hombro de Joaquín, haciéndolo girar y caer contra un banco de madera. Rafael corrió hacia la puerta, pero se encontró con que la multitud en pánico bloqueaba todas las salidas. Desesperado, agarró a una mujer que pasaba corriendo con un bebé en brazos, colocándola frente a él como escudo humano. «¡Atrás o la mato!», gritó con voz quebrada por la adrenalina. Arturo, viendo que todo se desmoronaba, tomó una decisión instantánea y brutal. Agarró a Lucía por el brazo, arrastrándola consigo. «¡Suéltala!», gritó Roberto lanzándose hacia ellos, pero Arturo lo golpeó en la cabeza con la culata de la pistola, dejándolo inconsciente en el suelo. El teniente Cortés no podía disparar sin arriesgar a los rehenes. Otros agentes de policía ya estaban llegando, alertados por los disparos, pero la confusión era total. Arturo aprovechó el caos para arrastrar a Lucía hacia una puerta lateral que daba a los patios de maniobras de la aduana. La muchacha luchaba, gritaba, arañaba, pero el hombre era mucho más fuerte. «Cállate o te mato aquí mismo», le gritó, presionando el cañón de la pistola contra su sien. Lucía se quedó paralizada de terror. Rafael, viendo que su compañero escapaba, soltó a la mujer con el bebé y corrió tras él. Joaquín, sangrando profusamente del hombro, intentó seguirlos, pero sus piernas cedieron. El teniente Cortés lo alcanzó en segundos, inmovilizándolo contra el suelo. «¿Dónde van? ¿Cuál es el plan?», gritó Cortés, pero Joaquín solo gemía de dolor. Para cuando más policías entraron a la terminal y lograron controlar la situación, Arturo y Rafael ya habían desaparecido con Lucía. Roberto Mendoza recuperó la conciencia minutos después, con un dolor punzante en la cabeza y la visión borrosa. Lo primero que preguntó, incluso antes de saber dónde estaba, fue: «Lucía, ¿dónde está mi hija?». El teniente Cortés se arrodilló junto a él, con expresión grave. «La tienen. 2 de ellos escaparon con ella, pero le prometo, señor Mendoza, que la vamos a encontrar». Roberto sintió que el mundo se derrumbaba a su alrededor. Habían venido a buscar una vida mejor, y ahora su hija estaba en manos de criminales violentos. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas mientras repetía el nombre de Lucía una y otra vez. La escena en la terminal era de pesadilla. Había sangre en el suelo, casquillos de bala dispersos, maletas y pertenencias abandonadas por todas partes. 3 personas habían resultado heridas por balas perdidas en el tiroteo, aunque ninguna de gravedad. El cruce fronterizo estaba completamente cerrado mientras las autoridades mexicanas y estadounidenses coordinaban la búsqueda. Joaquín Navarro, el asaltante capturado, estaba siendo atendido por un médico mientras permanecía esposado a una camilla. Pero se negaba a hablar, mirando al techo con ojos vacíos, mientras la sangre empapaba las vendas de su hombro. El comandante Héctor Salazar llegó a la escena 20 minutos después del ataque. Era un hombre robusto de 50 años, con bigote espeso y una reputación de ser implacable con los criminales. Había servido en la policía de Tijuana desde antes de que la ciudad se convirtiera en municipio en 1952, y conocía cada rincón, cada callejón, cada escondite de la ciudad. «Cortés, reporta», ordenó con voz firme. El teniente le explicó todo lo sucedido: el asalto, el tiroteo, el secuestro. Salazar escuchó en silencio,
con el ceño fruncido, mientras observaba a Roberto Mendoza sollozando en una esquina con la cabeza vendada y el alma destrozada. «Tenemos que actuar rápido», dijo Salazar. «Si llevan mucho tiempo a la muchacha, pueden cruzarla al otro lado o llevarla a las montañas. Necesitamos información ahora». Se acercó a Joaquín con paso decidido. «Escúchame bien, hijo. Tu hombro está mal, pero no es mortal. Sin embargo, puedo hacer que sea mucho peor o mucho mejor, dependiendo de qué tan dispuesto estés a cooperar. ¿Dónde tienen a la muchacha?» Joaquín lo miró con una mezcla de dolor y desafío. «No sé nada. Arturo nunca nos dijo qué haríamos si algo salía mal». Salazar apretó los dientes. Sabía que estaba mintiendo, pero también sabía que no tenía tiempo para interrogatorios largos. Roberto se acercó tambaleándose. «Por favor, señor comandante, mi hija solo tiene 16 años. Nunca le ha hecho daño a nadie. Por favor, encuéntrenla». Su voz se quebraba con cada palabra y sus manos temblaban incontrolablemente. Salazar puso una mano en su hombro. «Lo voy a hacer, señor Mendoza. Le doy mi palabra, pero necesito que me ayude». «¿Usted escuchó algo que dijeron? ¿Algún nombre, algún lugar?» Roberto cerró los ojos, tratando de recordar a través del dolor y el terror. «El que me golpeó, el líder, cuando el otro le gritó que había policía. Él dijo algo como Plan B, Rosarito. No estoy seguro, todo pasó tan rápido». Salazar asintió. Rosarito estaba a solo 20 kilómetros al sur de Tijuana, un pueblo costero pequeño donde sería fácil esconderse temporalmente. Pero también era posible que fuera una pista falsa, algo dicho para despistar. «Cortés, reúne a todos los hombres disponibles. Vamos a dividir los equipos. Uno irá a Rosarito, otro peinará la ciudad, especialmente la zona de bares y hoteles baratos donde estos tipos suelen esconderse. También contacta con los informantes en las cantinas. Alguien debe saber algo». El teniente asintió y salió corriendo a organizar los equipos. Mientras tanto, en un viejo almacén abandonado en las afueras de Tijuana, cerca de las vías del ferrocarril, Arturo y Rafael mantenían cautiva a Lucía. La habían atado a una silla con cuerdas ásperas que le cortaban la piel de las muñecas. La muchacha había dejado de gritar después de que Arturo la golpeara en la cara, dejándole el labio partido y un ojo morado. Ahora solo lloraba en silencio, con el cuerpo temblando de miedo y frío. El almacén era oscuro y olía a humedad y aceite rancio. Las ventanas rotas dejaban entrar el viento que silbaba entre las vigas oxidadas. «Esto está muy mal, Arturo», dijo Rafael, caminando nerviosamente de un lado a otro. «Nunca debimos tomar a la muchacha. Ahora toda la policía nos está buscando. Deberíamos soltarla y huir». Arturo lo miró con desprecio. «Estás loco. Esa niña es nuestra única moneda de cambio. Si nos atrapan sin ella, nos van a colgar. Pero si la tenemos, podemos negociar o usarla para cruzar sin que nos detengan». Rafael no se veía convencido. Había firmado para robar, no para secuestrar niñas, pero también sabía que ya no había vuelta atrás. Habían cruzado una línea que no tenía retorno. Lucía los escuchaba hablar y sentía que se ahogaba en su propio terror. Pensaba en su padre, en si estaría vivo o muerto después del golpe brutal que había recibido. Pensaba en su pequeño pueblo en Guanajuato, en su casa humilde pero llena de amor, en las tardes jugando con sus primos en el arroyo. ¿Por qué habían venido a este lugar terrible? ¿Por qué su padre había creído que cruzar la frontera les daría una vida mejor? Cerró los ojos y rezó en silencio, pidiendo a la Virgen de Guadalupe que la protegiera, que enviara a alguien a salvarla. En la comandancia de policía de Tijuana, el comandante Salazar estudiaba un mapa de la ciudad extendido sobre su escritorio. Había marcado con alfileres rojos
todos los lugares donde criminales conocidos solían esconderse, hoteles de mala muerte, bodegas abandonadas, casas de seguridad en los barrios pobres. El problema era que había demasiados lugares posibles y muy poco tiempo. Con cada hora que pasaba, las posibilidades de encontrar a Lucía con vida disminuían. Los secuestradores estaban desesperados y armados, una combinación mortal, un error, un movimiento en falso, y la muchacha podría terminar muerta. El teniente Cortés entró a la oficina con un papel en la mano. «Comandante, uno de nuestros informantes dice que vio a 2 hombres corriendo hacia la zona de las vías del tren esta mañana, poco después del tiroteo. Uno de ellos arrastraba a una muchacha. Dice que entraron a un almacén viejo de la compañía ferroviaria que lleva años abandonado». Salazar se puso de pie de inmediato. «Reúne a un equipo. Vamos ahora. Pero Cortés, escúchame bien. Nada de heroísmos. Esa niña es lo más importante. Prefiero que esos bastardos escapen a que ella salga herida. ¿Entendido?» Cortés asintió con expresión seria. Ambos sabían que estaban a punto de entrar en una situación que podía terminar en tragedia. En el almacén, Arturo había tomado una decisión. «Vamos a pedir rescate», anunció a Rafael. «Ese campesino traía dinero, lo vi en sus ojos. Vamos a mandar un mensaje. Si quiere ver a su hija viva, que traiga todo lo que tenga». Rafael lo miró incrédulo. «¿Estás loco? El viejo no tiene nada. Somos rateros, no secuestradores profesionales. No sabemos cómo manejar esto». Pero Arturo ya no escuchaba razones. La desesperación y el miedo lo habían llevado a un punto donde solo podía seguir adelante, sin importar las consecuencias. Escribió un mensaje tosco en un pedazo de papel. «Si quieres volver a ver a tu hija, trae 5,000 pesos a la cantina El Faro al mediodía. Ven solo». Mandó a Rafael a entregar el mensaje. «Ve al hospital donde está el padre. Déjalo en la entrada y vuelve rápido. No hables con nadie». Rafael tomó el papel con manos temblorosas. Sabía que era una locura, que los estaban llevando más profundo en un abismo del que no podrían salir, pero también sabía que no tenía opción. Salió del almacén y caminó rápidamente hacia las calles principales de la ciudad. Lo que no sabía era que ya había policías vigilando todas las rutas principales, buscando cualquier señal de los secuestradores. Mientras tanto, Roberto Mendoza permanecía en la comandancia, rehusándose a ir al hospital a pesar de su herida en la cabeza. No podía irse, no mientras su hija estuviera en peligro. Cada minuto que pasaba era una tortura. Se culpaba por todo. Por haber traído a Lucía a este lugar, por no haber protegido mejor su dinero, por no haber sido lo suficientemente fuerte para evitar que se la llevaran. Las lágrimas habían dejado surcos en sus mejillas sucias de polvo y sangre. Una enfermera había venido a revisar su herida y cambiarle el vendaje, pero él apenas se dio cuenta. Solo podía pensar en Lucía, en su miedo, en su dolor. El comandante Salazar entró a la sala donde Roberto esperaba. «Señor Mendoza, creo que tenemos una pista. Vamos a ir a revisar un lugar. Quiero que se quede aquí y espere. Si necesito que venga, lo llamaré». Roberto se puso de pie tambaleándose. «No, por favor, quiero ir. Es mi hija. Necesito estar ahí». Salazar negó con la cabeza. «Señor, lo entiendo, pero esto podría ponerse peligroso. Esos hombres están armados y desesperados. No puedo arriesgar a un civil». Roberto lo tomó del brazo con desesperación. «Comandante, le lo suplico. No puedo quedarme aquí sin hacer nada mientras mi niña está sufriendo. Déjeme ir, aunque sea solo para estar cerca». Salazar vio la desesperación absoluta en los ojos del hombre y sintió una punzada de compasión. Él también era padre. Sabía lo que era amar a un hijo más que a la propia vida.
Está bien, dijo finalmente, pero usted se queda en el coche con un oficial. No se acerca al almacén bajo ninguna circunstancia. ¿De acuerdo? Roberto asintió rápidamente, dispuesto a aceptar cualquier condición con tal de estar cerca de donde pudiera estar su hija. El convoy de 3 patrullas se dirigió hacia la zona de las vías del tren mientras el sol comenzaba su descenso hacia el horizonte. Era media tarde y las sombras se alargaban sobre las calles polvorientas de Tijuana. El comandante Salazar iba en el primer vehículo con el teniente Cortés y otros 4 agentes, todos armados y preparados para lo peor. Roberto iba en la segunda patrulla, con las manos apretadas en puños sobre sus rodillas, rezando en silencio. Cuando llegaron a las cercanías del almacén, Salazar ordenó que los vehículos se detuvieran a una cuadra de distancia para no alertar a los secuestradores. Los policías bajaron silenciosamente y se posicionaron alrededor del edificio abandonado. Era una estructura grande de lámina oxidada y ladrillo viejo, con ventanas rotas y una puerta principal de metal desvencijada. Salazar hizo señas a sus hombres para que se dispersaran, cubriendo todas las salidas posibles. Entonces, con la pistola en mano, se acercó lentamente a la entrada principal. Podía escuchar voces adentro, débiles, pero distinguibles. Una era de un hombre, áspera y tensa. La otra era más suave, quebrada por el llanto. Lucía. ¡Policía!, gritó Salazar con voz potente. Tienen el edificio rodeado. Suelten a la muchacha y salgan con las manos arriba. Hubo un momento de silencio absoluto y luego se escuchó movimiento frenético adentro. Arturo corrió hacia Lucía y la levantó bruscamente de la silla, colocándose detrás de ella con la pistola presionada contra su cabeza. «¡Si entran, la mato!», gritó con voz llena de pánico. «Lo digo en serio, déjenos ir o ella muere». Lucía gimió de dolor cuando él le torció el brazo detrás de la espalda. Sus ojos, hinchados de tanto llorar, buscaban desesperadamente una salida que no existía. El comandante Salazar sintió que se le helaba la sangre. Era exactamente la situación que había temido. «Arturo Villegas», gritó, usando el nombre que habían obtenido del interrogatorio de Joaquín. «Escúchame, ya capturamos a tu compañero. Joaquín está hablando. Te va a echar toda la culpa si lo dejas. ¿De verdad quieres cargar solo con esto?». Era una mentira. Joaquín no había dicho nada, pero Salazar esperaba sembrar duda y división entre los criminales. Funcionó parcialmente. Desde adentro, Rafael gritó: «Arturo, suelta a la niña. Esto ya fue demasiado lejos. No quiero ser colgado por asesinato». Pero Arturo estaba más allá de la razón. El miedo, la adrenalina y la desesperación lo habían llevado a un punto de no retorno. «¡Cállate, cobarde!», le gritó a Rafael. «Vamos a salir de aquí. Trae el coche». Pero Rafael ya no lo seguía. En un movimiento que sorprendió a todos, incluyendo a Arturo, Rafael levantó las manos y caminó lentamente hacia la puerta. «Me rindo», gritó. «No voy a morir por esto. La muchacha no tiene nada que ver». Los policías lo capturaron inmediatamente, esposándolo y llevándolo a una patrulla. Ahora Arturo estaba solo con una rehén aterrorizada y sin opciones. Salazar aprovechó el momento. «Arturo, escúchame. Tu compañero fue más listo que tú. Se entregó. Todavía tienes una oportunidad. Si sueltas a la muchacha ahora, sin hacerle más daño, puedo hablar con el juez. Puedo decir que cooperaste. Pero si la lastimas, si le haces algo, no habrá juez ni abogado que pueda salvarte. Te van a colgar». Su voz era firme, pero también tenía un tono de negociación genuina. No quería que esto terminara en tragedia. Hubo un largo silencio. Lucía podía sentir el pecho de Arturo subir y bajar rápidamente detrás de ella. Escuchaba su respiración agitada.
La pistola contra su cabeza temblaba ligeramente. «¿Cómo sé que no me van a matar en cuanto salga?», gritó Arturo finalmente con la voz quebrada. «Tienes mi palabra», respondió Salazar. «Soy el comandante Héctor Salazar. Llevo 30 años en esta policía y nunca he roto mi palabra. Sales con las manos arriba, sin hacerle daño a la muchacha, y te garantizo que llegarás vivo a la cárcel». Otro minuto de silencio insoportable. Entonces, lentamente, la puerta del almacén se abrió. Arturo salió empujando a Lucía frente a él, todavía con la pistola contra su cabeza, pero con el brazo menos tenso. Los policías apuntaban con sus armas, listos para disparar si hacía cualquier movimiento brusco. «Suelta a la muchacha», ordenó Salazar con voz calmada pero autoritaria. Arturo dio otro paso adelante, con los ojos moviéndose frenéticamente entre todos los policías que lo rodeaban. Podía ver que no había escape. Lentamente, muy lentamente, bajó la pistola de la cabeza de Lucía. En ese momento, Lucía hizo algo que nadie esperaba. Con un grito desesperado, se lanzó hacia adelante con todas sus fuerzas, escapando del agarre de Arturo. Arturo, sorprendido, levantó instintivamente la pistola. El teniente Cortés no dudó. Disparó una vez, impactando a Arturo en el brazo que sostenía el arma. La pistola voló por el aire y Arturo cayó al suelo gritando de dolor. En segundos, 5 policías estaban sobre él, esposándolo y reduciéndolo mientras él gemía y maldecía. Lucía corrió tambaleándose hacia adelante y colapsó en los brazos del comandante Salazar, sollozando incontrolablemente. «Ya pasó, niña. Ya estás a salvo», le dijo Salazar con voz suave, una voz completamente diferente a la que había usado momentos antes. Hizo una señal a sus hombres. «Traigan al padre», ordenó. Roberto Mendoza ya venía corriendo desde la patrulla, con lágrimas rodando por su rostro. «¡Lucía, hija!», gritó con la voz rota por la emoción. Padre e hija se abrazaron con una fuerza que parecía querer compensar por las horas terribles que habían estado separados. Roberto la sostuvo como si temiera que fuera a desaparecer si la soltaba. «Perdóname, hija. Perdóname por traerte aquí. Perdóname por no haberte protegido», sollozaba. Lucía solo podía abrazarlo más fuerte y repetir: «Papá, papá». El comandante Salazar observaba la escena con los ojos húmedos. Después de 30 años en el oficio, después de ver tanta miseria y violencia, estas eran las escenas que le recordaban por qué había elegido esta profesión. Los días siguientes fueron un torbellino de declaraciones, reportes y procedimientos legales. Arturo Villegas, Rafael Soto y Joaquín Navarro enfrentaron cargos de asalto a mano armada, intento de homicidio y secuestro. El caso atrajo considerable atención en Tijuana, una ciudad que estaba creciendo rápidamente, pero que también enfrentaba los dolores del crecimiento. Más población significaba más crimen, y la policía estaba luchando por mantenerse al día. Los periódicos locales cubrieron el caso extensamente, con titulares que hablaban del asalto sangriento en la frontera y del heroico rescate de la policía municipal. Roberto y Lucía fueron alojados temporalmente en una casa de asistencia social mientras decidían qué hacer. El dinero que Roberto llevaba atado a la cintura todavía estaba ahí, intacto. Los asaltantes nunca tuvieron la oportunidad de quitárselo durante el caos, pero ahora ese dinero ya no representaba lo mismo para Roberto. Ya no era el boleto hacia una vida mejor, sino un recordatorio de cuán cerca había estado de perder lo único que realmente importaba: su hija. El comandante Salazar visitó a la familia en la casa de asistencia una semana después del rescate. Encontró a Roberto sentado en el pequeño patio trasero, mirando al vacío. Lucía estaba adentro, siendo atendida por una trabajadora social que trataba de ayudarla a procesar el trauma de su experiencia. «Señor Mendoza», saludó Salazar,
sentándose en una silla de plástico junto a él. «¿Cómo están?» Roberto lo miró con ojos cansados. «Vivos, comandante. Supongo que eso es lo que importa». Su voz sonaba hueca, como si algo dentro de él se hubiera roto y no pudiera repararse completamente. «¿Van a regresar a Guanajuato?», preguntó Salazar. Roberto suspiró profundamente. «No lo sé. Ya no tenemos nada allá. Vendimos todo para venir. Pero tampoco puedo cruzar la frontera ahora. Lucía tiene pesadillas todas las noches. No puede ni ver la terminal fronteriza sin ponerse a temblar». Salazar asintió con comprensión. «Mire, señor Mendoza, conozco a algunas personas aquí en Tijuana. Buenos hombres de negocios que necesitan trabajadores honestos. No son los campos de California, pero es trabajo digno. Si quiere, puedo hacer algunas llamadas». Roberto lo miró con sorpresa. «¿Por qué haría eso por nosotros, comandante?» Salazar sonrió levemente. «Porque vi cómo se lanzó usted sobre ese hombre tratando de proteger a su hija, sin importarle su propia vida. Vi cómo se negó a irse del hospital, aunque estaba herido. Eso es el tipo de persona que esta ciudad necesita. No los aprovechados, no los criminales, sino gente trabajadora que ama a su familia». Roberto sintió que las lágrimas volvían a sus ojos. «Se lo agradecería mucho, comandante. De verdad». 2 semanas después, Roberto comenzó a trabajar en un almacén de distribución cerca del centro de Tijuana. No era el sueño americano que había imaginado, pero era un trabajo honesto que le permitía mantener a su hija y darle un techo seguro. Rentaron un pequeño cuarto en una vecindad modesta donde los vecinos eran amables y se cuidaban entre sí. Lucía, lentamente, comenzó a sanar. Las pesadillas no desaparecieron, pero se volvieron menos frecuentes. Una maestra de una escuela local, enterándose de su historia, ofreció darle clases gratuitas para que pudiera continuar su educación. El juicio de los 3 asaltantes se llevó a cabo en la recién inaugurada Casa de Justicia de Tijuana. El edificio era nuevo, con paredes blancas y ventanas grandes que dejaban entrar la luz del sol. Roberto y Lucía tuvieron que testificar, reviviendo los momentos más terribles de aquel día de abril. Lucía temblaba mientras describía las horas que pasó atada en el almacén, el miedo constante de que la mataran, el dolor de los golpes que recibió. Roberto tuvo que contenerse para no lanzarse sobre Arturo cuando éste lo miró con desdén desde el banquillo de los acusados. El veredicto fue unánime. Arturo Villegas fue sentenciado a 25 años de prisión por secuestro agravado, asalto a mano armada, lesiones graves e intento de homicidio. Rafael Soto recibió 15 años, con la posibilidad de reducción por haber cooperado al entregarse. Joaquín Navarro, siendo el más joven y habiendo sido herido en el tiroteo, recibió 12 años. Cuando el juez leyó las sentencias, Roberto sintió un pequeño alivio, aunque sabía que ninguna cantidad de años en prisión borraría lo que su hija había sufrido. En la comandancia de policía, el teniente Manuel Cortés fue condecorado por su valentía durante el tiroteo. El comandante Salazar dio un discurso breve pero emotivo. Este caso nos recuerda por qué hacemos lo que hacemos. No es por las medallas ni por el reconocimiento. Es por familias como los Mendoza, gente inocente que solo busca una vida mejor y que depende de nosotros para protegerlos de los depredadores que acechan en las sombras. Los oficiales presentes aplaudieron y Cortés estrechó la mano de cada uno de sus compañeros. Los meses pasaron y se convirtieron en años. Tijuana seguía creciendo, transformándose de un pueblo fronterizo en una verdadera ciudad. En 1960, cuando se estableció la repetidora de Telesistema, Roberto y Lucía compraron un pequeño televisor usado para su cuarto. Era un lujo que nunca se hubieran permitido antes,
Pero Roberto sentía que su hija merecía algo de alegría después de todo lo que había pasado. Los sábados por la noche se sentaban juntos a ver las variedades y las películas, compartiendo un plato de tostadas que preparaban en su pequeña cocineta. Lucía demostró ser una estudiante brillante. Su maestra, la profesora Elena Vargas, quedó impresionada por su determinación y su inteligencia. «Esta niña tiene futuro», le dijo a Roberto en una ocasión. «Si sigue así, podría conseguir una beca para la universidad». Roberto apenas podía creerlo. En su pueblo de Guanajuato la idea de que su hija fuera a la universidad hubiera sido un sueño imposible. Pero aquí, en Tijuana, tal vez era posible. El comandante Salazar mantuvo contacto con la familia a lo largo de los años. Pasaba ocasionalmente por la vecindad para saludar, traía dulces para Lucía cuando era más joven, y más tarde libros cuando ella mostró interés en los estudios. Para Roberto, el comandante se había convertido en algo más que el hombre que rescató a su hija. Era un amigo, una figura paterna en una ciudad donde habían llegado sin conocer a nadie. «Nunca podré pagarle lo que hizo por nosotros», le decía Roberto. Salazar siempre respondía lo mismo: «Ya me pagó, señor Mendoza». Viéndolos levantarse después de lo que pasaron, eso es pago suficiente. En 1963, Tijuana vivió otra tragedia cuando la rueda de la fortuna se desplomó durante las fiestas patrias, matando a 6 personas. Roberto estaba trabajando esa noche y escuchó las sirenas de las ambulancias pasando por las calles. Le recordó aquella mañana terrible de 1958, los disparos, el pánico, la sangre. Esa noche abrazó a Lucía más fuerte de lo normal. «¿Estás bien, papá?», le preguntó ella, ahora una joven de 21 años que estudiaba para ser maestra. «Sí, hija», respondió Roberto, «solo recordando cuánta suerte hemos tenido». En 1965, cuando el programa de maquiladoras comenzó en Tijuana, Roberto consiguió un mejor trabajo en una de las nuevas fábricas. El salario era mejor y las condiciones más estables. Finalmente pudieron mudarse a una casa pequeña pero propia, con 2 cuartos y un patio donde Roberto plantó tomates y chiles como los que cultivaba en Guanajuato. Lucía, para entonces ya graduada de la escuela normal, consiguió su primer trabajo como maestra en una primaria del centro de Tijuana. La noche en que Lucía recibió su primer salario, padre e hija celebraron con una cena modesta pero llena de alegría. «¿Sabes, papá?», dijo Lucía mientras cortaba un pedazo de pastel que había comprado. «A veces pienso en aquel día terrible, y sé que suena extraño, pero en cierto modo nos trajo hasta aquí, nos obligó a quedarnos, a hacer una vida en Tijuana, y mira dónde estamos ahora». Roberto la miró con ojos brillantes. «No fue fácil, hija, pero tienes razón. Vinimos buscando el sueño americano y encontramos el sueño mexicano. Una vida honesta, trabajo digno, y lo más importante, estamos juntos». Los años continuaron pasando. Roberto envejeció, su espalda se encorvó por el trabajo y su pelo se volvió completamente blanco. Lucía se casó con un buen hombre, un ingeniero que trabajaba en una de las maquiladoras, y le dio a Roberto 2 nietos que llenaron sus últimos años de alegría. Cada vez que cargaba a esos niños en sus brazos, Roberto recordaba aquella mañana de abril de 1958, cuando pensó que lo había perdido todo. Agradecía a Dios, a la Virgen de Guadalupe y al comandante Salazar por haberle dado una segunda oportunidad. El comandante Héctor Salazar se retiró de la policía en 1970, después de 40 años de servicio. Su fiesta de retiro se llevó a cabo en la comandancia, con discursos emotivos y reconocimientos. Roberto y Lucía estuvieron entre los invitados especiales. Cuando le tocó hablar a Roberto, su voz tembló de emoción.
Este hombre no solo salvó la vida de mi hija, salvó nuestras vidas, nos dio una oportunidad cuando no teníamos nada. Tijuana tiene suerte de haber tenido a alguien como él protegiéndola. Salazar, un hombre usualmente estoico, tuvo que secarse discretamente los ojos. En 1975, 17 años después del asalto, Arturo Villegas murió en prisión. Fue en una pelea con otros reclusos, una disputa sobre algo trivial que escaló hasta volverse fatal. Cuando Roberto se enteró, no sintió alegría ni satisfacción, solo una profunda tristeza por todas las vidas que se habían arruinado aquel día. La de Arturo y sus compañeros, las de sus familias, y sí, también la suya y la de Lucía, aunque ellos habían logrado reconstruirse. El odio es un veneno que uno se toma esperando que mate al otro, le dijo a Lucía cuando ella preguntó cómo se sentía con la noticia. Ya perdoné a ese hombre hace mucho tiempo, no por él, sino por nosotros. Rafael Soto fue liberado en 1973, después de cumplir su sentencia reducida. Roberto se encontró con él por casualidad un día en el mercado. Rafael se veía demacrado, envejecido prematuramente por los años en prisión. Cuando vio a Roberto, sus ojos se llenaron de lágrimas. «Señor Mendoza», dijo con voz quebrada, «sé que no tengo derecho a pedirle nada, pero lo siento mucho por lo que hice». Roberto lo miró durante un largo momento. Luego asintió lentamente. «Cuídese, señor Soto, y trate de hacer algo bueno con el tiempo que le queda». Rafael asintió sin poder hablar y se alejó rápidamente. Joaquín Navarro, el más joven de los tres, también fue liberado después de cumplir su sentencia. A diferencia de Arturo y Rafael, Joaquín usó su tiempo en prisión para cambiar. Aprendió carpintería, obtuvo su certificado de secundaria y cuando salió en libertad consiguió trabajo en una mueblería. Años después, cuando Lucía necesitaba muebles para su nueva casa, por coincidencia fue a la tienda donde Joaquín trabajaba. Él la reconoció inmediatamente y palideció. «Señorita, comenzó a decir, pero no pudo continuar. Lucía lo miró fijamente. Vio en sus ojos el peso del remordimiento, los años de culpa. «Haga bien su trabajo», le dijo simplemente. «Eso es lo único que importa ahora». Joaquín asintió con lágrimas rodando por sus mejillas y le hizo los mejores muebles que había hecho en su vida. Roberto Mendoza murió en 1982, a los 66 años. Fue un domingo tranquilo. Simplemente se durmió en su silla después de la comida y no despertó. Lucía, sus nietos y yernos lo encontraron pacífico, con una ligera sonrisa en los labios. En su funeral, que se llevó a cabo en una pequeña iglesia de Tijuana, el teniente Cortés, ya retirado, dio un discurso emotivo recordando la valentía de aquel hombre humilde que se había lanzado contra un criminal armado para proteger a su hija. «Roberto Mendoza vino a Tijuana buscando el sueño americano», dijo Cortés, «pero lo que encontró fue algo más valioso: dignidad, comunidad y amor. Eso es lo que realmente importa». Lucía continuó viviendo en Tijuana, ahora una ciudad completamente transformada de aquel pueblo fronterizo de 1958. Como maestra, tocó las vidas de cientos de niños a lo largo de 3 décadas. Siempre fue especialmente atenta con los estudiantes que venían de otros estados, los que llegaban asustados y desorientados a esta gran ciudad fronteriza. Les contaba su historia, una versión suavizada, apropiada para niños, de cómo ella también había llegado como extraña y había encontrado un hogar. «Tijuana te acoge si tú la acoges», les decía. «Esta ciudad tiene un corazón grande para aquellos que vienen con buenas intenciones».
En 1990, 32 años después del asalto, la ciudad de Tijuana organizó un evento conmemorativo honrando a los policías que habían servido en momentos cruciales de su historia de la ciudad. Entre los homenajeados estaba el equipo que había rescatado a Lucía Mendoza en aquel abril de 1958. Lucía, ahora una mujer de 48 años con el cabello comenzando a encanecer, fue invitada como oradora especial. Subió al estrado con dignidad, vestida con un traje azul marino sencillo pero elegante. Hace 32 años, comenzó con voz clara y firme. Llegué a esta ciudad siendo una niña asustada de 16 años. Mi padre y yo veníamos buscando una oportunidad, un futuro mejor. Lo que encontramos fue violencia y terror, pero también encontramos héroes. Hizo una pausa, sus ojos recorriendo el auditorio lleno de policías, autoridades municipales y ciudadanos. El comandante Salazar, el teniente Cortés y todos los hombres y mujeres que arriesgaron sus vidas ese día no solo me salvaron a mí, salvaron la fe de mi padre en la humanidad. Nos mostraron que incluso en los momentos más oscuros hay personas dispuestas a luchar por lo que es correcto. Su voz se quebró ligeramente, pero continuó. Tijuana me dio todo lo que tengo, mi educación, mi profesión, mi familia, mi hogar. Esta ciudad acogió a una niña traumatizada y la convirtió en maestra, en ciudadana, en madre, y no fui la única. Miles de personas han llegado aquí buscando una segunda oportunidad, y Tijuana se las ha dado. Los aplausos llenaron el auditorio cuando terminó de hablar. El teniente Cortés, ahora un hombre de 70 años con el pelo completamente blanco, subió al estrado y abrazó a Lucía, mientras las lágrimas rodaban por las mejillas de ambos. Después del evento, Lucía caminó por las calles de Tijuana, una ciudad irreconocible comparada con aquel pueblo fronterizo de 1958. Ahora había edificios altos, centros comerciales modernos, industrias maquiladoras que empleaban a miles de personas. La población había crecido exponencialmente, convirtiéndose en una de las ciudades más importantes de México. Los cruces fronterizos, que en sus tiempos de juventud eran caóticos y peligrosos, ahora estaban mejor organizados, aunque seguían siendo los más transitados del mundo. Visitó la terminal fronteriza, el lugar donde todo había comenzado. Estaba completamente remodelada, moderna, con tecnología que ella no hubiera podido imaginar en su juventud. Se paró en el lugar aproximado donde había estado parada aquella mañana de abril, sosteniendo la mano de su padre, llena de esperanza y miedo. Cerró los ojos y pudo ver la escena como si hubiera sido ayer. El caos, los gritos, los disparos, el terror absoluto cuando aquel hombre la arrastró. Pero también podía ver lo que vino después. La valentía de los policías, el amor inquebrantable de su padre, la bondad de extraños que se convirtieron en familia. «¿Está bien, señora?», se preguntó una joven empleada de aduanas, preocupada al ver a Lucía con los ojos cerrados y lágrimas en las mejillas. Lucía abrió los ojos y sonrió. «Sí, estoy bien, solo recordando». La joven asintió comprensivamente. «Esta frontera tiene muchas historias, ¿verdad?». «Sí», respondió Lucía, «muchas historias, algunas tristes, algunas hermosas, pero todas importantes». Esa noche, en su casa en un barrio tranquilo de Tijuana, Lucía sacó una caja vieja que guardaba en el fondo de su armario. Dentro estaban los recuerdos de aquellos días, recortes de periódico amarillentos que reportaban el asalto, fotografías borrosas de la escena del crimen, cartas que su padre había guardado de las autoridades durante el juicio. También estaba el cinturón de tela, donde Roberto había guardado sus ahorros, manchado y desgastado, pero preservado como un tesoro.
Lucía lo sostuvo en sus manos, sintiendo el peso de la historia que contenía. Sus nietos, dos adolescentes curiosos, se acercaron. «Abuela, ¿qué es eso?», preguntó el mayor, un joven de 15 años llamado Roberto, en honor a su bisabuelo. Lucía los miró con ternura. «Es una historia que necesitan conocer. La historia de cómo su bisabuelo y yo llegamos a esta ciudad, de lo que perdimos y de lo que ganamos». Durante las siguientes horas les contó todo. El viaje desde Guanajuato, el asalto, el secuestro, el rescate, los años de reconstrucción. Los jóvenes escuchaban fascinados, viendo a su abuela bajo una luz completamente nueva. «¿No tienes rabia, abuela?», preguntó la menor, una muchacha de 13 años. «¿Contra los hombres que te hicieron eso?». Lucía reflexionó cuidadosamente antes de responder. «Tuve rabia durante muchos años. Tuve pesadillas. Tuve miedo. Pero con el tiempo aprendí que la rabia solo me lastimaba a mí. Esos hombres ya pagaron por sus crímenes. Arturo murió en prisión. Rafael salió destrozado. Joaquín trató de redimirse. Lo importante es lo que yo hice con mi vida después de eso. Tu bisabuelo Roberto», continuó Lucía con voz suave, «me enseñó la lección más importante, que no importa cuán oscuras se pongan las cosas. Siempre hay luz si la buscas. Él perdió todo lo que tenía aquel día. Casi me pierde a mí, su único tesoro verdadero, pero no se rindió. Construyó una vida digna para nosotros. Trabajó honestamente hasta su último día. Me dio educación, oportunidades, amor incondicional. Eso es lo que importa. Eso es lo que quiero que recuerden». Los jóvenes abrazaron a su abuela, comprendiendo por primera vez la profundidad de su historia familiar. No eran solo tijuanenses por casualidad, eran el resultado de una historia de supervivencia, resiliencia y amor. Esa noche, antes de dormir, Lucía escribió en su diario, un hábito que había mantenido desde que su maestra le regalara uno cuando era joven. «Hoy recordé todo», escribió con letra cuidadosa. «El dolor, el miedo, pero también el amor y la esperanza. Tijuana no fue el destino que mi padre y yo planeamos, pero fue el destino que necesitábamos. Esta ciudad nos rompió, pero también nos sanó. Nos quitó nuestros sueños, pero nos dio otros mejores, y por eso estaré eternamente agradecida». Los años siguientes trajeron más cambios. Tijuana continuó creciendo, enfrentando nuevos desafíos. El crimen organizado que comenzó a surgir con más fuerza en los años 90 y que estallaría violentamente en la década siguiente. Las dificultades económicas, las tensiones fronterizas después de eventos mundiales que cambiarían las políticas de cruce. Pero la ciudad también mostró una y otra vez su capacidad de adaptación, su espíritu resiliente, su habilidad para convertir la adversidad en oportunidad. Lucía Mendoza continuó enseñando hasta su retiro en 1995, a los 53 años. En su fiesta de despedida, cientos de exalumnos vinieron a agradecerle por haberles enseñado no solo matemáticas y español, sino también sobre bondad, perseverancia y dignidad. La maestra Lucía nos enseñó que nuestro pasado no define nuestro futuro, dijo uno de sus primeros estudiantes, ahora un exitoso ingeniero. Que no importa de dónde venimos o qué tragedias hemos enfrentado, siempre podemos elegir quiénes queremos ser. En el año 2000, cuando Lucía cumplió 58 años, Tijuana celebró el inicio del nuevo milenio con fuegos artificiales sobre la frontera. Lucía los observó desde la azotea de su casa, rodeada de su familia, sus hijos, sus nietos, sus yernos y nueras. «¿En qué piensas, mamá?», le preguntó su hijo mayor. Lucía sonrió, sus ojos reflejando las luces de colores en el cielo. «Pienso en tu abuelo, en cómo le hubiera gustado ver esto, ver en lo que se convirtió su nieta asustada,
ver a sus bisnietos crecer en una ciudad que, a pesar de todos sus problemas, les da oportunidades que él nunca tuvo. Él estaría orgulloso de ti, mamá, dijo su hijo abrazándola. Lo sé, respondió Lucía suavemente, y espero que esté en paz, sabiendo que su sacrificio valió la pena. Que los años que pasó trabajando hasta el agotamiento, los golpes que recibió, el dolor que soportó, todo eso construyó algo hermoso, construyó esta familia, construyó este futuro. La historia del asalto sangriento en la terminal fronteriza de Tijuana, el 14 de abril de 1958, nunca se olvidó completamente. Se convirtió en parte del folclore local, una historia que los viejos tijuanenses contaban a las nuevas generaciones para ilustrar cómo era la ciudad en aquellos tiempos de crecimiento caótico. Algunos detalles se exageraron con el tiempo, otros se perdieron, pero la esencia permaneció. Una historia de violencia, sí, pero también de valentía, redención y la capacidad humana de sanar y reconstruir. Lucía Mendoza murió pacíficamente en 2008, a los 66 años, la misma edad que su padre cuando falleció. Fue rodeada de amor, en una casa llena de fotografías de su familia, certificados de sus años como maestra y cartas de agradecimiento de cientos de estudiantes cuyas vidas había tocado. Sus últimas palabras fueron para sus nietos. Recuerden siempre de dónde vinieron. Honren el sacrificio de su bisabuelo y nunca, nunca pierdan la esperanza sin importar cuán oscuras se pongan las cosas. En su funeral, que se llevó a cabo en una iglesia moderna de Tijuana, el hijo de Manuel Cortés, el teniente que había participado en su rescate, leyó un pasaje que su padre había escrito antes de morir. La historia de Lucía Mendoza es la historia de Tijuana misma, decía el texto. Una historia de llegar como extranjero y convertirse en ciudadano, de enfrentar la violencia y elegir la paz, de sufrir trauma y elegir sanar, de perder todo y construir algo mejor. Eso es lo que hace especial a esta ciudad fronteriza, no su tamaño, no su economía, sino su gente, personas que una y otra vez eligen levantarse, reconstruir y creer en un futuro mejor. Años después del funeral de Lucía, sus nietos donaron muchos de los documentos y objetos relacionados con el asalto de 1958 al Archivo Histórico de Tijuana. El cinturón manchado donde Roberto guardó sus ahorros, las fotografías del rescate, los recortes de periódico, el diario de Lucía, todo se preservó para las futuras generaciones. Una pequeña placa conmemorativa fue colocada cerca de la terminal fronteriza, recordando los eventos de aquel día de abril y honrando tanto a las víctimas como a los rescatadores. La placa dice simplemente, en memoria de todos aquellos que llegaron a esta frontera buscando esperanza, enfrentaron peligro, pero encontraron comunidad, que su valentía nunca sea olvidada. Cada año, en el aniversario del asalto, algunas personas dejan flores en ese lugar. Descendientes de la familia Mendoza, expolicías retirados que conocieron a Salazar y Cortés, estudiantes que fueron tocados por las enseñanzas de Lucía y tijuanenses comunes que simplemente quieren recordar. Porque al final, la historia del asalto sangriento en la terminal fronteriza de Tijuana en 1958 no es solo una historia de crimen y violencia. Es una historia sobre la complejidad de la frontera, sobre los sueños y peligros que la definen. Es una historia sobre padres que harían cualquier cosa por sus hijos, sobre policías que arriesgaron sus vidas por extraños, sobre una ciudad que acogió a los heridos y les dio una segunda oportunidad. Es, en esencia, una historia profundamente humana. Una que nos recuerda que incluso en nuestros momentos más oscuros, cuando todo parece perdido, la bondad puede prevalecer, que la comunidad puede sanar, que el amor puede reconstruir lo que la violencia destruyó,
y que el legado verdadero de una persona no se mide en riquezas o logros, sino en las vidas que tocó y en las lecciones que dejó para las generaciones futuras. Roberto y Lucía Mendoza llegaron a Tijuana como víctimas, pero se fueron como héroes silenciosos cuya historia continúa inspirando décadas después. Y Tijuana, esa ciudad fronteriza, compleja y contradictoria, demostró una vez más que a pesar de toda su violencia y caos, tiene un corazón capaz de acoger, sanar y transformar a aquellos que llegan a sus puertas buscando una oportunidad.